ese perfume que Dios tiene para darnos siempre. Pero ¿sabe cuál es lo importante? Que nosotros también tenemos perfume para darle al Señor. Y ese perfume es el acto nuestro que simboliza lo que le podemos dar al Señor. Porque ¿qué más podemos darle al Señor? Solo le podemos dar obediencia, le podemos dar sujeción, le podemos dar a Él el amor que nosotros ponemos como humano, le podemos dar a Él una sujeción. Y lo que es principal, que hoy le voy a mostrar, es consultarlo siempre a Él. Es decir, tenerlo en cuenta a Él antes que poner nosotros nuestro entendimiento ante cualquier hecho. Por eso le quiero hablar del perfume que no se ofrece más, o que se ofrece poco en el día de hoy. Como venimos hablando en otros mensajes, el hecho de las pantallas y los sistemas electrónicos nos han distraído de tanto de la lectura bíblica, del momento de reposo, nos ha distraído del tiempo necesario para darle a Dios. Entonces, de repente, empezamos a no entregar perfume. Y lo que es peor, mucho peor, hay algunos, de acá nadie, de allí atrás de las cámaras no lo sé, que se han confundido, que van tras de otros dioses y otras adoraciones. Y puedo hablarlo con confianza. Lugares donde van a prender alguna vela por las dudas, lugares donde reciben una estampita con un dibujo, una foto, lo que sea, algo escrito atrás, lo repiten. Lugares donde se promocionan dioses de papel, de madera, de yeso. Ninguno camina. Ninguno puede hacer un milagro. Ninguno puede bajarse del lugar en donde está para hacer algo por ti. No puede. Pero hay quien va a la iglesia cristiana, adora y bendice a Dios y también va y busca de las imágenes. Sofonías 1 del 4 a 6, escuche lo que dice. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras, junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, y a los que se postran y juran por el Señor, y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor, y a los que no han buscado al Señor, ni le consultan. ¡Wow! Porque está hablando de ministros del Señor, de sacerdotes, que consultaban a Baal, que era un dios de la fertilidad, para ver si la mujer podía quedar embarazada o en qué momento tenía que tener su sexo para poder tener descendencia, y bendecían a la mujer por el nombre de Baal. Por eso lo menciona acá. Milcom, también otro dios inventado en aquella época, que puede ser Moloch, a los que en algunas tribus ofrecían sus niños quemarlos en un fuego que ellos producían en un horno. Y de una manera tremenda, porque los sacerdotes se vestían de negro. No porque fuera una vestimenta adecuada, sino que se vestían de negro por las cenizas. Ellos se querían vestir de blanco, pero imagínense que cuando van al horno lleno de carbón y leña, se ensucian y quedan en evidencia. Y era tremendo porque había unos tambores grandes y le pegaban fuerte para que suene. ¿Y sabe para qué? Para acallar los gritos de los niños que eran tirados vivos al fuego. Y los padres sabían que pasaba eso. Entonces, ¿cómo Dios va a promocionar a esos sacerdotes? De ninguna manera. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que el libro de Sofonías se abre en un tiempo donde el pueblo había aprendido a convivir con Dios
y sin Dios. Había entendido que era lo mismo estar con Dios que sin Dios. Era un acto traicionero, mi hermano, un acto espiritualmente de traición que lo practicaban todos los días con total desparpajo. Es una historia terrible y fuerte porque ellos seguían ofreciendo sacrificios. No es que lo habían terminado. Citaban la ley, cumplían los rituales, pero ya no buscaban la presencia viva del Señor. Por eso es que termina diciendo, a los que no han buscado al Señor ni le han consultado, porque obviamente no se los hubiera dado el Señor. La profecía está denunciando acá, o el profeta, mejor dicho, está denunciando una idolatría evidente y profunda, terrible, una rutina sin comunión. Imagínense, no se trataba de haber dejado el templo, sino de algo mucho peor aún, que era seguir en el templo sin un corazón dispuesto para el Señor. Estaban en el templo y el altar aún estaba encendido. El fuego en el altar no se había apagado, pero el perfume espiritual sí se había extinguido. Ya los que estaban ahí no exhalaban un perfume a vida, sino un hedor a muerte. Juraban por Dios y también juraban por Milcom. ¡Qué terrible! Esa combinación de aplicar una parte para el Señor y otra para los del otro lado, es una adoración a medias. Es una adoración que es aparentemente espiritual, pero huele mal. Huele a podrido. Porque el alma desde donde sale está corrupta. No es un alma, un espíritu que sale en presencia agradable hacia Dios. Sale de una contaminación. Yo cuando uno deja algún producto biológico dentro de una bolsa y se la olvidó porque no la vio, porque adelante tiene un par de cosas. A mí me habrá pasado, porque justo dejo los residuos en un rinconcito. Uno no quiere que se vean. Cuando entra gente, queda feo. Y mi hermano, a veces uno comió pescado o pollo. Dios mío, mi hermano, los 2-3 días ahora que hace calor, no se puede entrar. Uno no se dio cuenta, qué olor, que se murió un bicho acá adentro. Y se acuerda ahí, la encuentra la bolsa oliendo feo. Así es el alma y el espíritu del hombre cuando no está oliendo a vida, huele a podrido. Para Dios. Y Dios lo ve. Aquel aroma invisible hecho de adoración sincera, hecho de la obediencia y de consultar a Dios antes de actuar. Yo le recomiendo que siempre antes de tomar una decisión en su vida, ore fervientemente a Dios y manténgase un momento expectante que Dios le va a responder. Escúchelo. No tome decisiones sin que Dios le hable, porque Dios le va a hablar. Tal vez no es en ese mismo instante, será mañana, pasado, pero Dios le va a hablar. Usted tome decisiones siempre delante de Dios consultándolo a Él. Y ese aroma va a subir al Señor. El templo estaba lleno, pero Dios no encontraba fragancia grata. Y donde no hay perfume hay vacío, aunque la adoración o la liturgia siga. La liturgia es el conjunto de actos que uno hace para alabar y bendecir a Dios. Entonces, tal vez, no al Señor simplemente, a cualquier Dios. Entonces, tal vez unos estaban ahí con una liturgia falsa, no al Dios vivo, sino al Dios malo, al Dios muerto, al Dios que era inventado por los hombres. Y estaba todo como ordenadito, lindo, agradable, todos con corbata y perfumados, pero olían a podrido para el Señor. Porque salía el alma ahí y exhalaba hacia arriba ese espíritu inmundo que tenía la persona. No había pasión ni consulta al Señor. Había ídolos fríos y sin vida ocupando el lugar santo. El perfume que faltaba en el altar
fue el resultado de la traición a Dios. Y esa es la queja que el Señor tiene. La adoración desviada y la mezcla extraña de idolatría e indiferencia espiritual que los ministros tenían. Y así estaban guiando a un pueblo desordenado. Claro, hoy es más fácil porque tenemos una Biblia y la podemos leer. En aquella época estaban los rollos y había los libros de la ley o el libro de la ley. Pero el pueblo no la podía leer. Solamente la interpretaban los sacerdotes y ellos enseñaban lo que querían. Por eso habla de los ministros y no habla del pueblo. Preste atención a ese mensaje. Desde el principio, Dios se reveló en aromas. Escuche, en el Edén, cuando Dios caminaba al lado del hombre y después de la mujer, la atmósfera del Creador y el perfume de la vida se olían. Delante de Dios, la obediencia era el aroma agradable para Él de lo que estaba haciendo Adán y Eva. Le obedecían, le escuchaban y Dios se gozaba de eso. Por eso volvía una y otra vez a hablar con ellos y los instruía. Aroma agradable, perfecto, precioso delante de Dios, donde Él se gozaba. Pero el pecado, cuando ellos cayeron, tuvo otro olor. El hedor de la desobediencia, el olor a muerte. Por eso fueron echados del Edén, de esa tierra espectacular que Dios creó y la puso solamente para el hombre. Increíble. En el tabernáculo, por ejemplo, cuando en la antigüedad, digo en la ley, si quieres, más fácil, mejor dicho, en realidad está mal dicho en la antigüedad. En la ley, en el tabernáculo, es decir, adentro, en el lugar santísimo, se encendía incienso, no era para el hombre, no era para que el hombre lo olfateara y se sintiera bien. Oiga, el sacerdote se tenía que bañar de una forma especial, se tenía que vestir de una forma especial. Algún día vamos a hablar de eso porque tiene un significado espiritual muy fuerte, muy importante. O sea que él olía a perfumes, no necesitaba un incienso. No era para el lenguaje humano, era para el lenguaje espiritual, para la comunión con Dios y su pueblo. El humo que llenaba el lugar santísimo y cubría el propiciatorio donde estaba la gloria de Dios, era para mostrarle al pueblo que Dios había bajado y estaba ahí, porque no se lo podía ver. Si el Señor está acá, mi hermano, no lo vemos porque tenemos estos ojos. Pero en aquella época era lo mismo. Y como se hacía todo muy físico y se hacía todo muy en la carne, podremos decir, porque la ley está hecha en la carne, no en el espíritu, es para demostrar la carne lo débil y terrible que es. Para eso fue puesta la ley. Entonces necesitaban algo que evidenciara la presencia de Dios. Y eso era el humo. Cuando estaba el humo ahí, el pueblo sabía que Dios estaba presente. Mire, la tragedia más común de un ministro es servir sin consultar a Dios. El servicio a Dios hay que consultarlo siempre. Hay que hablar y hay que interceder, porque si el ministro habla sin interceder, sin orar, mi hermano va a decir sus palabras y no las del Señor. Y se va a equivocar seguro, porque es un ser humano. Y hay que cantar, alabar, bendecir, orar. ¿Sabe con qué? Con fuego. Hay que hacerlo de una forma que el cielo reaccione a esa acción, a esos actos. Si no, simplemente son actos vacíos. Cualquiera canta en la bañadera y puede ser un canto santo para Dios. Puede estar cantando un corito, mi hermano. Y está bañándose. ¿Cuál es el problema? Si Dios te conoce como te hizo. No necesita Dios vernos con corbata, con saco, para querernos más. Él sabe cómo somos. La verruguita, el granito, nos conoce todo.
Entonces, ¿cuál es el problema? Yo estoy cantando gloria a Dios y el Señor me alaba y me estoy bañando. ¿Llega al cielo? Bueno, si lo está haciendo en el Espíritu de Dios, con amor y con gracia, desde el corazón, por supuesto que llega al cielo con un perfume grato. Pero si lo está haciendo, mi hermano, porque se está saltando y está jugando, no llega ni al techo. Esa es la verdad. Entonces, el aroma subía mientras el humo se elevaba. Y ambos eran símbolo del clamor del corazón que asciende al cielo. Lo invisible, es decir, Dios se había hecho perceptible mediante un signo visible que era el humo. Así el pueblo entendía que estaba en presencia de Dios. Y ahí todos se arrodillaban y ahí todos empezaban a hablar con el Señor, porque sabían que estaba ahí. Mi hermano, ahora en la gracia no lo vemos, no necesitamos humo, ni incienso, ni velas, no necesitamos nada de eso, porque sabemos que su presencia está cuando hay alabanza a Dios en el corazón. Porque el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza. Y lo tenemos que reconocer como que lo estuviéramos viendo. Porque para el que cree, todo es posible. Gloria a Dios. La fragancia siempre fue un símbolo de intimidad divina entre el Señor y el hombre. Por eso cuando hoy la iglesia busca volver a esa fragancia, yo creo que en realidad lo que está buscando la iglesia es volver al Edén. Está buscando volver a caminar con el Señor. Está buscando volver a que el Señor le hable en una forma física y presencial. Pero mi hermano, estamos en la gracia. Ya está, el tiempo de la ley se pasó. Y cuando estaba en la ley adámica, o en el pacto adámico, o en el tiempo adámico, como quiera ponerle, el que quiera estar ahí detrás de cámara, Dios tenía un contacto especial con alguien que había creado en perfección, no perfecto, sino que él esperaba el Señor que con sus enseñanzas, con su presencia, con todo lo que le había dado a Adán, él creciera y pudiera un día llevar adelante una raza perfecta. ¿Se equivocó Dios? No, no se equivocó Dios. Le dio la oportunidad al hombre de mostrarle que él era falto y fallo, aún en su presencia. ¿Cuánto más nos vamos a equivocar nosotros que estamos rodeados de tanta cosa terrible alrededor nuestro? No se sienta mal si se equivocó. Consulte a Dios. No tome decisiones apresuradas. En ningún orden de su vida se puede equivocar. Pero cuando usted ora y Dios le habla, vaya para adelante que tiene el éxito. Cada generación que perdió la comunión también perdió su aroma delante de Dios. El perfume espiritual, entienda, no se puede fabricar. No hay forma. Se exhala naturalmente cuando la persona está en la fragancia de Dios. Donde hay fuego santo, el sacrificio huele bien. Y donde hay ego, el humo te asfixia. Es como hacer un asado, ¿vio? Sale el perfumito ahí, uy, qué lindo, mi hermano. Pero si se tapa la chimenea y te empieza a venir el humo, te tienes que ir, no puedes estar más ahí. Entonces, a veces el ego, la ira, la contienda, la envidia, y póngale el nombre de estas cosas sinónimos que quiera, es humo que asfixia a la persona, que no la deja respirar, no la deja perfumarse de la presencia de Dios. El hombre moderno, ¿sabe qué le hace? Le busca aromas externos. Le busca velas, sahumerios, ambientes perfumados. El cielo no quiere aromas internos. No, el cielo quiere humildad y dependencia del cielo.
Que usted se arrodille, clame a Dios y sepa que Dios le escuchó, aunque no lo responda enseguida. O a veces Dios responde y nosotros somos a veces tan burros que no lo escuchamos. Puede pasar, a mí me pasa. A veces que me pongo a orar, mi hermano, y no estoy en el mejor de mis días. Soy un ser humano como todo el mundo y tengo mis problemas como todo el mundo. No crea que no los tengo. Y los tengo y mucho. Pero hay veces que me pongo a orar y me sale una oracioncita, pero chiquita, mire. Chiquita y como un baldecito de arena, eso que van con los nenes en la playa. Se lleva un pedacito de arena, un poquito ahí. La playa es enorme. Y hay veces que me sale esa oración y yo quiero escuchar a Dios y no lo escucho. Y Dios me está hablando, casi seguro. Pero estoy tan mal, tan arrugado adentro, que es culpa mía, no es culpa de Dios. Él siempre está. Él siempre está hablando, a mí como a ti, como a ustedes. Dios está ahí, somos sus hijos. ¿Cómo no nos va a hablar? Por supuesto que nos va a hablar, pero tenemos que saber entender que hay que dejar el hombre y la mujer interior para que Dios pueda ver lo que Él puso, el alma y el espíritu. ¿Difícil? Claro que es difícil, pero Dios insiste, Él tiene paciencia, no es como nosotros, que a veces nos enojamos y decimos, no, bueno, Dios, ya está, no me escuchó Dios, fuera. No es así. El perfume del alma, mire, escuche esto, no se extingue con un solo pecado. No por la unidad, un pecado, 2, 3, 4, una cuestión del día. El perfume del alma no se extingue por eso, sino que se extingue por el hábito de no buscar a Dios, de tomar decisiones personales, propias, internas, sin consultar a Dios. Aunque ore. Yo conozco muchas personas que oran y le dan gracias a Dios, pero no piden consejo, no le piden dirección. Hay personas que oran y piden. Pará, le decís. Yo lo veo porque a veces hacíamos oraciones en grupo, nos tomamos la mano y empezaba uno y pará, que no es un almacén. Pará, el supermercado está a la vuelta. Deja que Dios tome la decisión y te hable, aunque sea una cosa que va a ser de consejo para tu vida. La mejor de todas va a tomar el Señor. Entonces, el problema es que la tragedia más común de un ministerio es servir sin consultar. Porque también está el que está sirviendo, pero nunca le preguntó a Dios qué hace ahí arriba o ahí abajo o donde esté. Muchos están haciendo la obra de Dios porque la hacen de amor, de gracia, pero no tienen idea de por qué. No hablan con el Señor, no lo consultan. Me refiero a su trabajo, a su servicio. No es por costumbre, no es por obligación, no es porque yo siempre hice esto, no es porque yo lo siento. Yo si trabajo de pastor, tengo que orar al Señor. Señor, estoy haciendo bien mi trabajo, te estoy sirviendo bien. Señor, enséñame, etc. Tengo que ser perfeccionado, yo tengo que crecer. Usted tiene que crecer. Nosotros tenemos que hablar e interceder delante de Dios para poder perfumar. Eso es lo que Dios busca. ¿Sabe cuál es el problema más grave? Que el perfume, cuando se termina, no se nota de inmediato. Es como una situación que reemplaza a la fragancia. Quiero explicarle que de repente usted, no digo acá, no digo allá, digo usted porque a alguien tengo que poner. Y al diablo no lo puedo poner, porque el diablo no adora a Dios. El diablo mira a Dios y tiembla, porque sabe la que se le viene. Y no es un chaschaz en la colita.
el diablo va al infierno del fuego y se terminó el diablito. Chau. Ya eligió, porque ni puede arrepentirse. Lo que quiero decirle, mi hermano, mi hermana, es que el hábito de hacer cosas extrañas reemplaza a la realidad de estar perfumando y de estar exhalando un aroma grato a Dios. Le quiero decir que, por ejemplo, de repente uno tenía una costumbre de orar y salir de la casa, y la costumbre no la perdió, sigue orando y saliendo de la casa. Pero ¿sabe qué cambió? El corazón. ¿Ora a Dios? Sí, ora a Dios según su mente. ¿Llega la oración? No. ¿Por qué? Porque su espíritu se apagó. Ya no tiene fragancia. Es lo mismo que una flor que es hermosa. Yo he tenido flores hermosas y usted la va a olfatear esperando que sea algo exquisito. No tiene olor a nada. Adorna, es como una flor de plástico. La adorna, es bella. ¿Pero para qué sirve? Es que nosotros hacemos todo para el Señor. Un altar sin aroma es una fogata sin fuego. No existe. No puede hacer una fogata sin fuego. No se puede. Y un altar tampoco se puede hacer si no hay aroma grato a Dios. ¿Sabe qué es? Si no, una pila de piedra. Es una montaña de algo. No es un altar. Un corazón de piedra. Un alma derribada. Un espíritu con olor a podrido. No es un altar a Dios. El altar a Dios tiene que estar ordenado, limpio, perfecto, perfumado. Lo primero que hizo Elías, cuando tenía que hacer el sacrificio a Dios, ¿qué se fue a orar? No, dice que primero fue a levantar el altar, porque estaba derribado. Y se tomó su tiempo, y lo hizo de acuerdo a lo que tenía que hacer, una piedra por cada tribu. E hizo el desarrollo de un altar como estaba en su corazón. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que para perfumar delante de Dios, tenemos que caminar con Él nuevamente y oír lo que Él nos habla, como si estuviéramos en el Edén. Tal cual. Juan 12:3 dice así, escuche. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con su cabello. Y la casa se llenó con una fragancia del perfume. O sea que mientras los religiosos que estaban desperdigados por todos lados discutían precios, apariencias, discutían distintas cuestiones, fue una mujer, rompió un frasco de alabastro y el perfume puro llenó la casa de adoración de Dios. Y ahí estaba Jesús. Y el Señor alabó ese acto. El Señor que estaba ahí dijo que era necesario hacerlo. A Él no les importó lo que estaban haciendo los religiosos allí afuera. A Él no le importó los corazones que estaban discutiendo una liturgia de cómo iba a ser o deshacerse. A Él le importó el acto que hizo María de romper ese frasco de nardo puro para perfumar al Señor. Fue un acto que ella se humilló, necesitaba hacerlo en su corazón. No era una María pecadora, rara, extraña, como a veces lo ponen en algunos lados, que está mal. Está mal explicado a veces. Era una María hermana de la gente que estaba ahí, y ¿sabe quién también? De el que resucitó el Señor, de Lázaro. Lázaro estaba ahí.
Hicieron una comida y los invitaron a todos y Lázaro estuvo ahí. Y en ese acto, que había mucha gente, es donde se hace este acto de romper el frasco para perfumar al Señor. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? No estaba interesada la mujer en hacer negocios de ninguna clase, ni estaban los que estaban rodeando al Señor, porque Lázaro estaba sentado junto al Señor. No estaban interesados en hacer otra cosa que oírlo a Él mientras perfumaban la casa. Entonces, María no tenía un problema social o espiritual para hacerlo, pero se humilló a sí misma para exaltar al Señor. Cuando tú te eximes de tus pecados, no porque puedas hacerlo, sino porque te arrodillas y sabes que Dios te va a perdonar y sabes que Dios va a estar ahí poniendo su mano perfecta sobre ti y oras a Él, esa fragancia sube en su presencia. Así como el aceite de oliva se obtiene de prensar el fruto. El aceite de oliva puro, el extra virgen que dice, agarran las olivas, las aceitunas, la meten en una prensa y la comprimen. Ese es el aceite. La presencia de Dios se manifiesta de la misma forma, no comprimiéndote, sino que Él procesa ese amor que te tiene a ti. Y esa es la verdad. En los días de Sofonías, el pueblo adoraba, pero a medias. Y ahí estaba el problema, porque eran religiosos de la mezcla, parte para el Señor y parte para Baal. Donde hay mezcla, el perfume se contamina, huele mal. Hoy pasa igual, algunos sirven con fidelidad, pero buscan reconocimiento. Otros oran, pero esperan un aplauso. Algunos sirven con fidelidad, pero esperan que ese acto sea reconocido por el pueblo, no por Dios. Ese es uno de los problemas que trae hoy todos estos sistemas, porque lo que hacemos es un acto para el escenario. Esto ya no es la plataforma santa de Dios, no es el escenario. Y en muchos lados le llaman el escenario. Es algo para la TV, es algo para que nos filmen y después nos veamos nosotros mismos y decir, qué bien que estuve. Ah, pero resulta que tenía el saco torcido, pero... ¿En serio? Yo lo he visto eso. El cielo sigue oliendo las motivaciones, mi hermano. No las apariencias. Motivaciones, no apariencias. Dios no se deja engañar por un altar bien decorado. Mire, usted quiere hacer lo que se le ocurra, póngalo, lamínelo en oro. Él no va a cambiar nada, lo que era va a seguir siendo. Si el corazón huele a ego, Dios lo ignora. Se terminó el partido ahí. Si el corazón huele a ira, a envidia, a disidencia, a desobediencia, Dios lo ignora. Él no recibe esos perfumes porque son hedores. A nadie le gusta oler a cloaca. No, es feo. Por eso David, mire cómo clamaba. En el Salmo 139, 23 y 24 dice, oiga, qué palabra de David. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. Ese es el perfume que agrada a Dios. Un corazón que se deja revisar, que quiero leer bien ante su Señor. Un ejemplo, simple, sencillo. Incluso hay uno en la Biblia. Cuando un niño corre a su papá, cuando está jugando en la plaza, cuando está jugando a donde la playa o donde fuera, corre a abrazar a su papá lo abraza. No está mirando cómo huele.
No está mirando si está sucio o está limpio. Cuando el pródigo volvió en sí y volvió a la casa de su padre, porque sabía lo que había hecho, venía sucio, muy sucio, estaba dándole de comer a los cerdos. Estaba metido en un charquero de barro y de popó de los cerdos. Pues el cerdo come y hace eso en el mismo lugar. Y ese hombre volvió por sus pasos a la casa de su padre. Y el padre salió corriendo a abrazarlo. No le importó si estaba sucio y a qué olía. Era su padre, lo amaba. Y Dios nos ama, aunque estemos sucios. Después viene el baño, el cambio de vestiduras, la puesta del anillo que nos reconoce Dios nuevamente como sus siervos. Después nos hacen fiestas en los cielos, pero primero viene y te abraza. Eso es lo que necesitamos, el abrazo de Dios. Y no importa si olemos bien o mal, pero lo que sí importa, que no hagamos un culto mezclado. Adoremos a Dios y solo a Él. Consultémoslo. El Padre Celestial se goza del aroma de un hijo sincero, aunque tenga imperfecciones. Acá no hay ninguno perfecto. Sofonías resalta una frase que hiere el corazón del Espíritu. Escuche. Y a los que no le han buscado ni le han consultado. No lo buscaban los siervos de Dios, ni le consultaban, le hacían desprecio a Dios. No es la falta de palabras lo que juzga, sino la falta de consulta. El hombre que no resulta, perdón, dale un aplauso al Señor. Gracias, discúlpeme. El hombre que no consulta vive según su propio criterio, que no es el de Dios, pero el que consulta constantemente a Dios permanece sensible. Y entonces ahí es cuando escuchamos la verdadera voz de Dios. Tenemos que ser sensibles. Y esa sensibilidad es lo que nos mantiene viva la fragancia espiritual. Mire, cada vez que un hijo de Dios se detiene y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Número 1, se abre un frasco invisible en el cielo y su perfume agradable sube al trono santo. Número 2, Dios no exige perfección, pide comunión. Común, unión. ¿Ok? Comunión es común, unión. Número 3, no busca resultado, busca dirección. Él quiere que tú recibas su mensaje para direccionarte a sus caminos. Número 4, y cuando dejemos de preguntarle, ¿sabe qué pasa? El perfume se evapora. Cuando ya no nos interesa lo que Dios quiere decirnos, ya no perfumamos nada más. Nuestra alma, nuestro espíritu, ya está ahí. Nuestra alma, nuestro espíritu ya no suben en aroma agradable a Dios. Por eso el creyente autosuficiente es como esa flor que yo le digo, hermosa, grande, preciosa, luminosa, con muchos colores. Usted la acerca a la nariz, no huele a nada. Es un adorno. ¿Usted quiere hacer adorno? ¿Verdad que no? Usted no quiere hacer adorno. Usted lo que quiere es ser una flor grande, maravillosa, perfumada para Dios, donde Dios se agrade, donde Dios quiera tomarla todo el tiempo. Entonces, el olfato, escuche, es el sentido de la memoria. ¿Sabe que un aroma puede despertar un montón, pero un montón de historias en la mente? Mucho más que cualquier otro recuerdo. El olfato despierta actos, acciones del pasado.
¿O no? Oiga, si usted pasa, aunque sea un perfumito nada más asado, ya tiene ganas de comer una parrillada. ¿O no? O a veces un locro ahí en invierno. Ya empieza a hacerse la idea y la encamina y dice, uy. O cerca de una pizzería y ya no iba a comer pizza, pero una gana de comer pizza. Para el Señor es lo mismo. Para el Señor es lo mismo. Por eso Él nos envía esas fragancias especiales que de repente despiertan en nosotros algo que no entendemos qué es. Porque es el olfato espiritual. Es el olfato que proviene de lo alto, del reino que Él nos dejó a nosotros. Y el resultado de eso, ¿sabe qué es? Que usted quiere más, cada vez más de ese producto santo y divino. ¿Qué es lo que Él quiere? Que usted le consulte, que usted esté con Él, que usted hable con Él, no solo en oración. Cada oración sincera deja un rastro, siempre. Porque si usted corta una flor, todavía cuando pasa por ahí está el aroma de la flor. Si usted pone una flor en un cuenco o en un florero en la habitación, se va a dormir. Al otro día la saca y esa noche todavía hay perfume. ¿O no? Cuando un creyente se enfría, ¿sabe qué pasa? El cielo lo nota. Pero no lo nota porque falta alguien en la tierra. Lo nota porque falta un aroma en el reino. Dice el Señor, no me está llegando aroma. ¿Qué pasa? ¿Quién se fue y no me di cuenta? Alguien se torció. Hechos 10:4. Mire. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Este versículo relata la historia de un centurión cristiano. No registra la Biblia cómo se convirtió, pero él era cristiano. Y él hacía limosnas al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, todo el tiempo. Siempre entregaba dinero. Siempre estaba para hacer un trabajo, un esfuerzo. Él siempre estaba ahí. Y eso llegó al reino de los cielos. Y el Señor envió un ángel que se le presentó delante de Cornelio. Le dijo, Cornelio, imagínese un ángel, lo que debe ser. Es una cosa impresionante, luz, vestiduras blancas, perfectas, inmaculadas. Viene de la presencia de Dios. Cornelio, y claro, el hombre se quedó duro ahí. Y por eso le dice, mirándolo fijamente y aterrorizado, ¿qué quieres que haga, Señor? La presencia nuestra, las limosnas, las ofrendas, lo que hacemos en el servicio, no importa cuál es, llegan a presencia de Dios y es memorial delante de Él. Que eso es lo que tenemos que entender. Nada queda vacío. Nunca es gratis. Siempre Dios paga. Su oración, la de Cornelio, tenía aroma. No era perfecta. Claro, él seguía siendo un soldado romano. Perfecto no era. Pero igual llegaba la oración. Igual llegaba el perfume. Entonces la pregunta no es, ¿sigues creyendo? Sino, ¿sigues perfumando? Porque yo puedo creer, como se dijo, que el diablo también cree pero tiembla. No, pero el diablo no perfuma. El diablo tiene hedor a podrido. Está corrupto. Está feo. Porque creer puede volverse costumbre. ¿Vio que se cree por costumbre o no? ¿Cuántos hay que creen por costumbre? No digo acá, no pregunto. Pero perfumarse ante Dios es entregar el corazón cada día. Dejar que el Espíritu lo renueve.
lo quiebre, lo unja y lo use. Que Dios te use. El perfume que ya no se ofrece no es el incienso. No es que no prendemos incienso acá y no, eso era antes. No, no. El problema es que lo que no se ofrece ya es perfume de la presencia de Dios hacia Él. Por costumbres. Tampoco es un canto, un servicio. Es consultarlo a Él. Tampoco es una emoción, es rendición a Cristo. No es solo apariencia, es quebrantamiento del corazón. Oiga, que el Señor encuentre en nosotros el aroma de Cristo. Qué lindo oler a Él. Se lo leo, pues está escrito. Segunda de Corintios 2, 15 y 16 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Escuche, para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para todas estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Veo que somos aroma de Cristo? Lo dice la Biblia. Cuando el cielo reciba tu perfume, no va a decir, hay otro adorador. No, Él va a decir, ahí está mi hijo que no me sirve para ser visto, sino que sirve para ser hallado. Eso dice Dios. Y ahí Dios te baja a ti su presencia. El perfume perdido, lo digo para aquel que haya perdido su perfume y lo crea, puede recuperarse. No es que se perdió para siempre. Si uno huele mal, se baña en el cuerpo. Y si uno huele mal en el espíritu, se baña espiritualmente. Ahora, no son métodos humanos, son métodos espirituales, con quebrantamiento del espíritu, con lágrimas, porque Dios no restaura estructuras, restaura corazones. Un corazón quebrantado y restaurado comienza a soltar nuevamente el aroma grato a Dios. Pero hay que desearlo, hay que participar con el corazón hacia Dios. El regreso del perfume es evidencia del avivamiento verdadero. Es evidencia de que hay nuevamente una comunión con Dios. El perfume restaurado tiene una matriz distinta, diferente. Ya no es el de la juventud espiritual ingenua, no, sino el de la madurez humillada. El cristiano maduro se humilla, no es altivo. El cristiano maduro aprende a depender, a callar y a esperar en Dios. Y entonces vuelve a perfumar. Entonces yo vuelvo a repetirte, mi hermano, mi hermana, cuando tengas que tomar una decisión, consulta a Dios. Cuando tengas que hacer un acto, consulta a Dios. Que aunque Dios no te responda, Él se agrada de eso. Y en el momento adecuado te va a hacer tomar la decisión correcta. Dios está levantando una generación que no busca ser famosa, busca ser fragante. Eso es lo importante, una iglesia que no quiere más luces, una iglesia que quiere más aroma, una generación que se define no por un sonido, sino por su olor a comunión con el Espíritu Santo. Eso está produciendo Dios. En el Espíritu del Señor sigue pasando por su pueblo. Y no pasa por capacidad, pasa por perfume.
Donde hay olor a ego, se retira. Donde hay olor a adoración, se queda. El mensaje de Sofonías, mi hermano, suena hoy, escuche, a que Dios no está buscando sacrificios nuevos, sino perfumes anteriores restaurados. Así que para ti que estás detrás de cámaras, o para alguien que pueda estar en la sala, si el viejo hombre, la vieja mujer empezó a resurgir por alguna razón, recuerda que Dios te quiere perfumando nuevamente. No te descartó, no te desechó, te sigue abrazando, te sigue reconociendo, quiere más de ti. No está buscando otro sacrificio, te quiere restaurado. Solo tienes que escucharlo. No te está pidiendo más trabajo, sino más búsqueda de Él. No necesita más templo, necesita más consultas. El perfume que no se ofrece no puede subir si el corazón no hace que suba. Por más que yo quiera hacerlo físicamente, mi hermano, con emoción, con devoción, con grito, con lo que usted quiera, si no sale de adentro, no llega a ningún lado. Ya ese perfume no llega. ¿Y sabe cuál es el perfume que llega? Es el que uno dice, Señor, ya no quiero seguir sirviéndote más si no huelo como tú. Ese es el corazón que busca Dios. Quiero servir a Cristo oliendo a Cristo, como dice el versículo. Y el Padre lo confirma. Esa oración dicha en lo secreto enciende otra vez el altar. Usted, si se equivocó, si cayó, vuelva a encender el altar. Y cuando el altar se enciende, el cielo se inclina y responde Dios. Porque para Dios la obediencia huele mejor que el incienso. Eso era antes en la ley. Ahora Dios quiere tu corazón, tu alma, tu espíritu. Yo le digo que la obediencia es fundamental delante de Dios. Pero un corazón rendido, humillado, es como ese perfume de nardo puro que llenó de su aroma toda la presencia que estaba en esa casa. Porque no solo llenó la casa, llenó la presencia de los que estaban congregados ahí con el Señor, llenó la presencia del Señor Jesús. ¿Ve la diferencia? Oiga, si acá usted explota una bomba de mal olor, salimos todos en carrera. No se aguanta, ¿o no? ¿Alguien conoce los chascos? No sé, yo cuando era niño, de 8 o 10 años, había un montón de cosas que venían de afuera, pero eran para jugar, para los niños. Se llamaba chascos, así. Y a mí me gustaba comprar unas botellitas, como esas que son para sacar y poner una vacuna, una botellita de vidrio. Un olor, mi hermano, a podrido. Era una cosa asquerosa. ¿Y sabe qué me gustaba? Mire, cosa de niño. Pero lo hacía y me divertía. Era ir a una verdulería, una panadería, una confitería, dejar caer la botellita y la apestaba ahí. El olor a podrido que salía me iba riendo. Una vez me agarraron. Diga que era niño, porque la patada me llegó hasta la esquina, acá. Claro, porque no se iba encima, era una cosa aceitosa horrible. No quiere eso Dios de nosotros. Dios quiere ese perfume de nardo puro, como hizo María. No lo pensó. No estuvo ahí diciendo, ay, yo si rompo este perfume voy a estar en la Biblia. No sabía siquiera que la estaban registrando de esa manera. Mire con las miles de millones de veces que habrán leído ese mensaje. Increíble, ya no sabía lo que estaba haciendo.
Ese perfume de nardo puro cubrió la presencia del Señor Jesús y de los que estaban ahí. Hizo una comunión que nadie se quería ir. Cuando hay comunión y ese perfume en una iglesia, recuerda, iglesia somos nosotros, el resto es el templo. Tú no te quieres ir. Tú no te quieres ir. Nosotros podemos usar el perfume que usted quiera, pero a alguno puede que no le guste. Yo tengo por costumbre usar perfume, pero tal vez alguno dice, qué feo que huele este tipo. ¿Por qué perfume si más suaves, más fuertes? Algunos son más ácidos, otros son tal vez dulces. A mí los perfumes dulces no me gustan. Y digo, qué feo. Y no es que huela mal. Lo que quiero decirle es que cuando nosotros en nuestro corazón encontramos ese frasco de alabastro, como encontró María, que lo tenía guardado, y lo decidimos cortar delante del Señor, el perfume va a llegar a su presencia seguro. Y ahí es donde el Señor se va a gozar de ti, mi hermano. Consúltalo, perfúmalo. Esa va a ser una fragancia que subirá antes del arrebatamiento. Para que te arrebaten va a tener que haber perfume antes, no después. Después que el Señor venga y se lleve a su iglesia novia, viene el juicio y puedes poner el perfume que quiera, que igual te quedaste. Recuerda que cuando ese perfume suba, el cielo va a saber que la novia está lista. ¿Cuántos son novios del Señor? Amén. Si estás listo, si estás lista como novia, como iglesia novia, rompe ese frasco de alabastro y perfuma al Señor. Porque el último acto de la verdadera iglesia no va a ser un grito, va a ser un aroma. Aquí estamos, Señor, estamos perfumados de tu presencia y preparados para tu encuentro. Gloria a Dios, llévanos. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que yo quería decirle hoy. Que seamos perfume para el Señor. Olor grato en su presencia. Que Él se goce viéndonos. Que Él sepa que somos sus hijos, sus hijas. Y quiera darnos cada día un poco más. No tiene obligación de hacer nada. Algunos creen que Dios está obligado. Y Dios no está obligado a nada. Pero igual así Dios te ama. Y Dios busca que su presencia llegue a ti en amor, en gracia, en sinceridad y en poder, para que tú puedas disfrutar de Él. Rompe ese perfume, ese frasco, y que ese perfume de nardo puro llegue a presencia de Él. Así como se gozó Jesús, permite que el Espíritu Santo se goce hoy, para que te hable, te instruya, para que tu casa se llene de ese aroma grato, agradable a Dios, para que la presencia del Santo de los Santos baje a ti, a tu casa. Por eso, tú que estás detrás de cámaras, si perdiste el perfume, si eres solo una flor de adorno, reconócelo a Él, consúltalo, ríndele culto, y Él va a estar siempre respondiendo. Él va a estar siempre esperando que tú vuelvas a perfumar para poder darte a ti todo lo que ya tiene preparado. Pero tienes que hacer ese paso, tienes que hacer el cambio, tienes que hacer el acto de romper el frasco y perfumar al Señor con perfume puro.